Octaedro Universidad, un podcast de Ediciones Octaedro. Hoy hablamos de un tema fundamental, aunque muchas veces invisibilizado: el cuidado emocional de quienes enseñan. Los docentes universitarios se enfrentan a retos constantes: sobrecarga burocrática, presión académica, aulas cada vez más diversas y exigentes, y, sin embargo, pocas veces se detienen a pensar en cómo se sienten, cómo sostenerse emocionalmente en su día a día. Para abordar estas cuestiones contamos con Ana Peinado, autora del libro Botiquín emocional para docentes universitarios, publicado por Octaedro. En este libro, Ana ofrece una guía práctica y muy accesible para comprender nuestras emociones, regularlas y, sobre todo, para construir herramientas que nos ayuden a estar mejor dentro y fuera del aula. Una conversación para docentes y para cualquier persona interesada en el bienestar emocional, que invita a parar, escucharse y cuidarse. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues encantada de poder hablar con vosotros sobre el libro. Gracias a ti por la entrevista. Para empezar, quería preguntarte qué te llevó a escribir Botiquín emocional para docentes universitarios, saber si hubo algún momento clave o alguna experiencia que te impulsara a crear esta guía. Pues la verdad es que, bueno, llevo aproximadamente como unos 15 años trabajando sobre todo temas de educación emocional en el aula. Y desde hace aproximadamente unos 2 años, en la Universidad de Murcia, que es la universidad donde doy clase, desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, tuvieron, bueno, pues la iniciativa de crear un proyecto concreto de prevención del suicidio, en el que pudiéramos dar formación a todos los docentes universitarios de la Universidad de Murcia sobre temas de primeros auxilios psicológicos, combinándolo un poco pues, con toda esta parte de la gestión emocional. Entonces, bueno, a través de esas formaciones a docentes universitarios sobre primeros auxilios psicológicos, vimos que la realidad en las aulas era bueno, pues una realidad cada vez más preocupante en cuanto a los casos de crisis de ansiedad, casos también de autolesiones, incluso, bueno, pues desgraciadamente también conductas suicidas. Y vimos sobre todo que los docentes universitarios pues tenemos pocas herramientas para poder hacerle frente a estas situaciones. Así que a partir de ahí pues me ocurrió, bueno, pues poder recopilar toda esa información que transmitimos y sobre todo a nivel muy práctico, dando pautas muy prácticas y concretas para que supiéramos qué hacer en el aula ante cualquier situación de gestión emocional y también la nuestra propia como docentes universitarios. Recojo este concepto que comentas de la gestión emocional porque en el libro hablas mucho de su importancia. ¿Cuál dirías que es el principal reto emocional al que se enfrentan hoy en día los docentes universitarios? Yo creo que tenemos un reto doble. O sea, por un lado estaría la propia gestión emocional nuestra como docentes universitarios y por otro lado la gestión emocional de nuestro alumnado. En cuanto a nosotros, los docentes universitarios, bueno, en general cualquier docente, eh, está dentro de lo que es el perfil más propenso a padecer burnout, el síndrome de estar quemado, que es un síndrome con una serie de síntomas como el agotamiento emocional, la falta de realización personal, ¿no? La sensación de que a pesar del esfuerzo pues no ha sido suficiente, que viene después de haber padecido situaciones de ansiedad prolongadas en el tiempo y que no han sido suficientemente reguladas. Esa situación además puede dar lugar a otros problemas físicos, pero también otro tipo de problemas emocionales como por ejemplo la depresión. Entonces, bueno, pues evidentemente poder tratar toda esta parte de la gestión emocional del docente es fundamental para nuestra propia salud mental. Por otro lado, nos encontramos cada vez más en el alumnado situaciones, como os comentaba antes, de crisis de ansiedad, de baja tolerancia a la frustración, de problemas emocionales, bueno, pues muy intensos que se reflejan en el aula. Y es que no podemos olvidar que los alumnos que tenemos ahora en el aula han pasado toda su adolescencia en la pandemia, ¿no? Una gran parte de su adolescencia han estado encerrados en casa en una época de sus vidas, en un momento del ciclo vital, donde el contacto con los demás es fundamental para aprender a corregularse, ¿no? O sea, por un lado tenemos que tener estrategias de autorregulación, pero también
la regulación con los demás es fundamental. Y esa parte, pues nuestro alumnado no tuvo la oportunidad de desarrollarla de una manera adecuada. Y eso estamos viendo que está teniendo, junto con otros problemas, como por ejemplo seguramente la sobreprotección de los padres y bueno, algún otro tema como las redes sociales y demás, pues estamos teniendo situaciones pues muy desbordantes en el aula y los docentes universitarios pues no tenemos todavía todos los recursos necesarios para poder afrontarlas. Otro de los conceptos que mencionas es el de ventana de tolerancia y la importancia de regular nuestras emociones. ¿Podrías explicarnos qué significa y por qué es tan importante en la docencia? Voy a tratar de explicarlo muy resumido. La ventana de tolerancia sería el rango de emociones que podemos sentir sin desbordarnos. Es decir, es como si, imagínate que puntuamos la intensidad de nuestras emociones de 0 a 10, pues si esa intensidad emocional superará el 3, nuestras emociones, digamos que se desbordan y entonces tenemos pues más problemas a lo mejor para poder gestionarlas de una manera adecuada. Esa intensidad de la emoción unido a la frecuencia, que serían las dos variables de las emociones, es decir, si tenemos emociones intensas de manera muy repetida, pues al final hace que nuestra sensación, nuestra situación sea totalmente desbordante. Y ese desbordamiento emocional nos lleva pues a tener esas crisis de ansiedad o problemas de ansiedad elevados. También esa sensación de no saber qué hacer muy bien con todo esto que me está pasando. Y el problema es que si nosotros no hacemos lo suficiente para tratar de que nuestro sistema vuelva a un estado de equilibrio o a un estado de normalidad a través de cualquier técnica, como pueden ser pues, la meditación, la relajación o el deporte, la actividad física, digamos que nuestro sistema va a tratar de ayudarnos y ahí nos vamos a meter en un problema. Porque cuando nuestro sistema trata de ayudarnos por sí mismo, empieza a activar una serie de mecanismos de regulación que pueden dar problemas, problemas graves añadidos a ese desbordamiento emocional. Una de las maneras que nuestro sistema trata de devolvernos a la calma es, por ejemplo, a través de las adicciones, ¿no? Cualquier conducta adictiva nos puede llevar a tratar de que nuestro cerebro pues, regule esas emociones por sí solo. También, por ejemplo, problemas en cuanto a las relaciones sociales, ¿no? Nos volvemos personas a lo mejor pues muy ansiosas en cuanto al apego, ¿no? De queremos que la gente pues esté pendiente de nosotros o nos quiera, o al contrario, nos distanciamos mucho emocionalmente y nos aislamos. Así que todos esos mecanismos que nuestro sistema hace por sí solo para tratar de devolvernos a la calma, al final puede agravar aún más el problema. Por eso es tan importante en la gestión emocional que aprendamos a devolver nuestras emociones a la ventana de tolerancia a través de los mecanismos que cada uno de nosotros utilicemos de una manera más eficaz. No a todo el mundo le viene bien la meditación o no a todo el mundo le viene bien el deporte para tratar de regularse. Necesitamos saber qué es lo que nos regula y todo eso recogerlo en un botiquín emocional, que es un concepto del que también hablamos en el libro, para tenerlo disponible. Porque es verdad que cuando estamos muy desbordados, normalmente no sabemos muy bien qué hacer con nuestras emociones. Tenerlo todo junto en un mismo sitio donde sepamos que tenemos que recurrir ahí para saber qué técnica nos puede servir, nos puede hacer que volvamos a nuestra ventana de tolerancia de la manera más rápida posible. Como comentabas al inicio, el libro también tiene un enfoque muy práctico y una de las partes más prácticas es justamente el botiquín emocional. ¿Podrías contarnos qué es y cómo puede un docente empezar a crear el suyo? Este botiquín emocional lo puede crear el propio docente, lo puede aconsejar también a su alumnado, que creo que también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Formarlos de manera integral y por lo tanto también pues, poder hablar de este tipo de emociones, de gestión emocional en el aula. Y es algo bastante simple. Consiste en, como comentaba antes, en tener un sitio donde podamos tener recopilados todas aquellas técnicas de regulación emocional que en algún momento nos hayan podido servir.
Eh, por ejemplo, yo a mis alumnos les aconsejo que sea una caja de zapatos decorada o cualquier caja que puedan adquirir y que ahí vayan metiendo todos aquellos elementos que sepan que les pueden regular las emociones de una manera adecuada. Por ejemplo, la respiración, que suele ser una gran herramienta para poder volver a un estado de calma. Muchas veces se nos olvida que tenemos que respirar pausadamente o que tenemos que exhalar más tiempo del que inhalamos cuando estamos con ansiedad. Y si en esa caja, en ese botiquín, metemos, por ejemplo, pues un globo, ese globo nos puede dar la pista de que podemos regularnos a través de la respiración. Hay muchas personas a las que les relaja, por ejemplo, escribir. Sabemos que escribir o dibujar son muy buenas técnicas porque lo que hace es una especie de poner tapa a nuestras emociones. La parte del cerebro que gestiona las emociones estaría justo en la parte del centro del cerebro, la parte que utilizamos para escribir o dibujar estaría en la parte de fuera y por lo tanto nuestro cerebro lo que hace cuando activa esa parte de escribir o dibujar es ponerle una tapa a esa parte emocional que en ese momento está muy activa. Así que metemos en nuestro botiquín emocional pues una libreta y un boli o folios y colores para acordarnos de que podemos dibujar o escribir en ese momento. Hay gente también a la que le relaja mucho, por ejemplo, las cosas que puede tocar, ¿no? Cosas suaves. Siempre a través de los sentidos nos relajamos mucho. Podemos meter dentro de nuestro botiquín emocional, pues, por ejemplo, una pelotita antiestrés, alguna tela suave que nos relaje tocar. Los olores también nos ayudan mucho a relajarnos. Meter dentro del botiquín emocional pues alguna esencia natural, como por ejemplo lavanda, también nos puede llevar a ese estado de relajación. Hay gente que le relaja mucho hacer deporte o una actividad física, pues por ejemplo una comba dentro del botiquín emocional nos recordaría que podemos saltar. En fin, la idea es que en ese botiquín emocional tengamos todas esas herramientas que nos pueden servir en un momento dado para tratar de volvernos a la calma después de emociones muy intensas. Una de ellas puede ser la ansiedad, pero puede ser cualquier otra, puede ser la tristeza, puede ser el enfado, cualquier emoción que se nos desborde en intensidad o frecuencia, pues podemos recurrir a nuestro botiquín emocional, igual que lo hacemos con el botiquín que tenemos todos en casa cuando tenemos alguna herida física. También por lo que comentabas antes de las situaciones que se van encontrando en el aula, a menudo hablamos de cuidar a los estudiantes, pero ¿cómo pueden los docentes cuidar su propio bienestar emocional sin sentir que descuidan su labor? Yo, mi consejo siempre es que dediquemos un ratito todos los días a esa parte del autocuidado, ¿no? Y esa parte del autocuidado debería empezar por las mañanas, bien pronto, con alguna técnica durante 5 minutos, no hace falta mucho más, que nos pueda permitir esa regulación. Ocurre una cosa bueno, una situación con este tema de la ansiedad y es muchas veces cómo se va añadiendo esa ansiedad al cabo del día. Podemos pasar por un momento de estrés concreto, ¿no? Que activa nuestro sistema nervioso y lo normal es que luego volvamos a bajar, pero si estamos durante todo el día viviendo picos de estrés, al final nuestro sistema lo que hace es quedarse arriba, quedarse en un nivel muy alto de activación. Si un día que yo he descansado, me he levantado tranquila, tengo las pulsaciones, por ejemplo, a 60, pues en esos picos de estrés me puede poner a lo mejor las pulsaciones a 100. Si eso al final hace que mi sistema se quede en esas pulsaciones a 100, la próxima vez que viva situaciones de ansiedad subirá todavía más. Mis pulsaciones subirán a 120 y al final 120 será mi estado habitual, cómo estoy normalmente. Por eso es muy importante que todos los días baje la activación del sistema abajo, lo baje a un momento de tranquilidad. Hacer esos 5 minutos de respiración consciente por las mañanas o hacer algo de estiramiento, como si fuéramos a calentar para hacer algún tipo de actividad física. Si tenemos tiempo y podemos, desde luego, hacer actividad física. O simplemente quedarnos 5 minutos escribiendo acerca de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo, todo eso nos ayuda a bajar el sistema y es un elemento fundamental en nuestro equilibrio emocional.
Luego también dedicarle un ratito, si no podemos todos los días, por lo menos algunas veces a la semana, tanto a la práctica del deporte como al encuentro con personas con las que nos sentamos bien, ¿no? Muchas veces llegamos a casa y con el estrés del día, con las cosas que tenemos que hacer, pues nos sentamos con el móvil y empezamos a mirar el móvil sin ese contacto con los demás. Y esa parte también es fundamental para el equilibrio. Así que esa práctica diaria, más esos momentos de contacto con los demás y de autocuidado personal semanalmente, son imprescindibles para poder mantener nuestro equilibrio emocional durante todo el curso. Has trabajado también con estudiantes universitarios. ¿Cómo reciben ellos las propuestas de trabajar la inteligencia emocional en el aula? En el sentido de si crees que están abiertos en general a ello. Sí. Pero bueno, absolutamente abiertos. Yo, bueno, tengo la oportunidad de poder dar clase en diferentes grados, incluso en aquellos grados que no tienen una relación quizás más directa con la psicología, el recibimiento por parte de los alumnos de este tipo de prácticas y de técnicas es absolutamente maravilloso. Están deseando poder conocer qué hacer con sus emociones porque no lo han aprendido, tampoco han tenido la oportunidad de aprenderlo, muchas veces tampoco lo tienen a lo mejor el reflejo en casa, ¿no? De cómo aprender a gestionar sus emociones y poder hacer con ellos de vez en cuando dinámicas, alguna técnica, algún ejercicio, les enseña muchísimo a cómo afrontar no solamente el estrés al que ellos también se someten durante los grados o los máster que están estudiando, sino también en su día a día, ¿no? Tener en cuenta que los estudiantes universitarios están en un momento vital muy importante, muchos de ellos se trasladan de su ciudad de origen por primera vez a estudiar a otros sitios, conectan con personas de nuevo, ¿no? Con las que nunca habían tenido relación, tienen que iniciar nuevas relaciones sociales, están preparándose para un futuro que muchas veces pues les preocupa y les angustia ante bueno, pues el pensar que va a ser de ellos y gestionar todo esto, ayudarles a gestionar todo esto, yo creo que conseguimos dos cosas fundamentales, ¿no? O sea, por un lado, ese bienestar emocional en este momento concreto, que además sabemos, y toda la evidencia científica así lo demuestra, que cuando una persona regula mucho mejor sus emociones, tiene muchísima más capacidad de atención, concentración y memoria y por lo tanto el rendimiento académico es muchísimo mayor. El clima en el aula es muchísimo mejor, entre ellos empiezan realmente a poder encontrarse, a poder colaborar y trabajar juntos y por lo tanto luego pues cualquier ejercicio, cualquier práctica de nuestra asignatura tiene muchísimos mejores resultados. Y luego, por otro lado, también esa parte, ¿no? de la educación integral, en la que yo soy una fe creyente, porque creo que no solamente debemos de enseñarles una asignatura concreta, la asignatura que tengamos en nuestro POD, sino que también tenemos que formarles como personas, ¿no? Y permitir no solamente que ellos pasen por la universidad, sino que la universidad también pase por ellos. Conectando con esto, vivimos en una época donde se cuestiona mucho la llamada generación de cristal. En tu experiencia, ¿qué crees que necesitan realmente los jóvenes universitarios para fortalecer su salud mental? Creo que necesitan herramientas, creo que las necesitan porque efectivamente no las tienen, ¿no? Como comentaba antes, creo que el tema de la pandemia ha influido mucho en esta generación, esa bueno, imposibilidad de conectar con otros durante esa etapa vital tan importante y en la que el contacto con otros grupos, ¿no? El salir de casa y empezar a contactar con otros grupos sociales es parte del desarrollo evolutivo. O sea, el cerebro humano está preparado para hacer esa actividad durante esa parte del ciclo vital y nuestros estudiantes universitarios ahora pues no han tenido quizá esa oportunidad de poder hacerlo. Además, a esto le tenemos que añadir las redes sociales, una manera totalmente nueva y diferente de relacionarse entre ellos, que nosotros los adultos quizás no conozcamos del todo o nos cueste un poco entender esa manera de relacionarse y por lo tanto no les podemos ayudar. Esa comparación con los demás, esa sensación de no ser suficientemente
pues guapo o guapa, con tener o no tener dinero, tener la posibilidad de ir a vacaciones o no, ir a un concierto o no, como veo en las redes sociales, les influye muchísimo en su autoestima. A esto le añadimos además la sobreprotección de los padres, una sobreprotección que yo creo que los docentes universitarios vemos, porque lo comentamos mucho entre nosotros, ¿no? Cuando yo estudiaba en la universidad no había padres en el campus y ahora, sin embargo, sí que es habitual verlos acompañando a los hijos a hacer una matrícula o incluso a revisar un examen. Y bueno, evidentemente esto genera, ¿no?, una sensación de que el alumno no es suficiente para poder hacer ninguna actividad adulta por sí solo, tiene que venir siempre acompañado, ¿no? Y todas estas situaciones pues están generando, yo creo que pues un caldo de cultivo bastante preocupante para la salud mental. De hecho, sabemos que el suicidio es ya la primera causa de muerte entre los adolescentes, por encima de cualquier otra, por encima de las enfermedades o de los accidentes, como era hasta ahora. El suicidio ya se ha convertido en la primera causa de muerte entre ellos. Y eso es la punta del iceberg, porque uno llega a ese momento, a esa ideación suicida, después de muchísimo sufrimiento. Y ese sufrimiento, pues posiblemente no lo sabemos tampoco nosotros detectar. Así que darles herramientas para esa propia gestión emocional y cuidar nosotros también nuestra propia gestión para poder ayudarlos, yo lo considero que es parte de nuestra responsabilidad, no solamente como docentes o como padres o madres, sino desde luego como parte de la sociedad, ¿no? Tenemos que ayudar a crear una sociedad mucho más estable emocionalmente. Y ya para cerrar, ¿qué te gustaría que se llevaran los lectores de tu libro? ¿Cuál es el mensaje o uno de los mensajes clave que quisieras dejar? Uh-huh. Pues creo que el mensaje principal sería cuídate y cuídales. Ese yo creo que sería un poco el lema, ¿no?, del libro. Precisamente tiene ese objetivo, que nosotros como docentes sepamos qué hacer exactamente con nuestras emociones, ayudarles a ellos a saber qué hacer con las suyas y de esa manera, bueno, pues hacer que el trocito en el que nos movemos, el trocito de planeta en el que vivimos, sea un poquito mejor. Muy bien, pues nos quedamos con este mensaje. Muchas gracias por la entrevista, Ana. Ha sido un placer.